Evangelio de hoy. Sábado 25 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, algunos de los que estaban allí le contaron a Jesús lo que había sucedido con los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más culpables que todos los galileos por haber sufrido eso? Os digo que no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Dijo entonces al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútil? Pero él le respondió: Señor, déjala aún este año, hasta que yo caben alrededor de ella y le eche estiércol. Si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas, Jesús ofrece un mensaje profundo que resuena a lo largo de los siglos. La llamada a la conversión. Este pasaje no solo trata de la reacción que los humanos suelen tener ante la adversidad y el sufrimiento ajeno, sino que también nos confronta con una verdad fundamental sobre la vida cristiana. El arrepentimiento y la transformación personal son esenciales para estar en comunión con Dios. A través de esta narración, Jesús nos invita a reflexionar sobre el significado de la calamidad, la justicia divina y el llamado a la penitencia. Pero sobre todo, nos muestra cómo debemos interpretar las dificultades de la vida y cómo podemos evitar caer en la trampa de la superficialidad espiritual. En este contexto, es necesario entender que las palabras de Jesús no están dirigidas exclusivamente a aquellos que viven en el primer siglo, sino que tienen una vigencia eterna para todos los que buscan comprender el propósito y el significado de su existencia. La llamada al arrepentimiento, el recordatorio de la fragilidad humana y el mensaje de esperanza en medio de la adversidad son principios fundamentales que debemos tomar a pecho, especialmente cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento, pérdida o incertidumbre. Jesús no nos deja en la oscuridad, sino que nos da la luz de la verdad, invitándonos a vivir con más plenitud, con más responsabilidad ante el don de la vida que se nos ha otorgado. La tragedia y la injusticia. ¿Por qué sufren los justos? El pasaje comienza con la mención de una tragedia reciente. Un grupo de galileos que fueron asesinados por Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo. Este acto de violencia, que parece tan injusto e incomprensible, despierta en las personas una pregunta profunda. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Acaso el sufrimiento de los justos significa
¿Qué están siendo castigados por Dios? Jesús responde a esta pregunta. No con una explicación simplista, sino con una invitación a la reflexión sobre el propósito de las calamidades que afectan a todos los seres humanos, justos e injustos por igual. Es importante notar que, en su respuesta, Jesús no se dedica a condenar a Pilato ni a los que sufrieron la tragedia, sino que nos invita a una introspección. Jesús nos confronta con la realidad de que las tragedias no siempre tienen una causa directa relacionada con la culpabilidad o la justicia humana. Al contrario, muchas veces las tragedias son eventos inesperados que forman parte de nuestra existencia como seres finitos. La vida humana está marcada por la fragilidad, y el sufrimiento es una parte inevitable de ella, que no necesariamente tiene que ver con el pecado personal. Sin embargo, Jesús nos llama a ver más allá de lo superficial. No se trata solo de lamentarnos por la injusticia, sino de utilizar las calamidades como una oportunidad para la conversión personal. El llamado a la conversión, el significado profundo del arrepentimiento. En este contexto, Jesús lanza un mensaje claro y urgente. Si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Este llamado al arrepentimiento es una invitación radical a reconocer nuestra necesidad de transformación. El arrepentimiento, en la enseñanza de Jesús, no es solo un acto de remordimiento por nuestras faltas, sino un cambio profundo en la dirección de nuestra vida. No se trata de una simple confesión de nuestros errores, sino de un giro radical hacia Dios y su voluntad. Es un proceso que implica un examen profundo de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros valores y nuestras relaciones. Es fácil caer en la trampa de pensar que el arrepentimiento es solo para aquellos que han cometido grandes pecados. Sin embargo, Jesús no está hablando solo a los pecadores notorios, sino a todos, incluidos los justos. Todos estamos llamados a revisar nuestra vida y a buscar una mayor conversión. Esto implica un reconocimiento de que no vivimos plenamente según el Evangelio y que nuestra vida está llena de áreas que aún necesitan la luz de Dios. Jesús nos invita a ver el arrepentimiento como una oportunidad continua para crecer en santidad y para acercarnos más a Él. Es un proceso continuo de purificación que nunca debe detenerse mientras estamos vivos. El parable de la higuera estéril, un llamado a la productividad espiritual. A continuación, Jesús presenta la parábola de la higuera estéril. Una historia que ilustra de manera poderosa el llamado a la productividad espiritual. La higuera, que en este caso no da fruto, representa a aquellos que, aunque están dentro de la comunidad de creyentes, no producen frutos de justicia, ni viven según los principios del reino de Dios. El dueño de la viña, al ver que la higuera no da frutos, está dispuesto a cortarla. Sin embargo, el viñador intercede y pide más tiempo para que se le dé una oportunidad para que la higuera pueda dar fruto.
Este relato tiene una doble lección. Primero, nos recuerda que todos estamos llamados a ser fructíferos en la vida cristiana. No basta con ser parte de la comunidad, asistir a los actos litúrgicos o identificarnos con una tradición religiosa. Debemos producir frutos de conversión, de caridad, de justicia y de amor. La vida cristiana no es una vida pasiva, sino activa, en la que cada uno de nosotros debe contribuir a la edificación del reino de Dios a través de nuestras obras. La paciencia de Dios, simbolizada en el viñador, es un recordatorio de que, aunque nuestra vida espiritual pueda estar estancada, siempre hay tiempo para una nueva oportunidad. Dios es paciente con nosotros, dispuesto a darnos tiempo para cambiar y volver a Él. La paciencia y la misericordia de Dios. En relación con la parábola de la higuera estéril, es importante reflexionar sobre la paciencia y la misericordia de Dios. El dueño de la viña, que representa a Dios, podría haber decidido cortar la higuera de inmediato. Pero la intercesión del viñador le da a la higuera una nueva oportunidad. Esta imagen de Dios como un ser paciente y misericordioso es fundamental en nuestra comprensión de su carácter. A pesar de que a veces vivimos de manera egoísta o indiferente, Dios no nos abandona, sino que nos da tiempo para arrepentirnos, corregir nuestra vida y vivir según su voluntad. El arrepentimiento y la urgencia del tiempo. La urgencia de la conversión es otro tema central en este pasaje. Jesús no solo nos invita a arrepentirnos, sino que nos llama a hacerlo de inmediato, pues el tiempo es limitado. La figura de la higuera estéril no es solo una representación de la paciencia divina, sino también un recordatorio de la finitud de nuestra vida humana. El tiempo que tenemos para cambiar, para dejar atrás el pecado y abrazar la voluntad de Dios, no es infinito. Por tanto, cada día es una oportunidad para volver a Él, para cambiar nuestras prioridades y para vivir más plenamente en su amor. El arrepentimiento no debe ser algo que pospongamos constantemente, pensando que hay tiempo suficiente. Jesús nos llama a ser conscientes de la brevedad de nuestra vida y a actuar con decisión. No podemos seguir viviendo de manera superficial o postergando nuestra conversión para mañana, pues nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, o en que nuestra vida llegará a su fin. Esta enseñanza es un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia humana y de la necesidad de actuar con urgencia y valentía en la búsqueda de Dios. El arrepentimiento, un cambio interior y exterior. El arrepentimiento que Jesús propone no es solo un cambio superficial, ni una simple confesión de los pecados. Es una transformación profunda que debe afectar tanto nuestro interior como nuestro exterior. Este cambio interior es el verdadero arrepentimiento, pues implica una reorientación de nuestra voluntad, un rechazo del pecado y un deseo sincero de vivir según los principios del reino de Dios. Pero no se trata solo de sentir remordimiento o pena por lo hecho, sino de realizar una conversión real que transforme nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones cotidianas.
El arrepentimiento genuino se traduce en un cambio de vida. Si realmente hemos experimentado la misericordia de Dios, esto se reflejará en una vida más conforme a su voluntad. Vivir el arrepentimiento significa tomar decisiones que den frutos de paz, justicia y amor. Las obras de caridad, el perdón, la reconciliación con los demás, el abandono de actitudes egoístas y el amor hacia los más necesitados son frutos palpables de una conversión verdadera. Jesús nos llama a vivir esta transformación en lo más profundo de nuestro ser, pero también en las pequeñas y grandes decisiones diarias que tomamos. La paciencia y el llamado a la perseverancia. Otro aspecto crucial de la reflexión sobre la parábola de la higuera estéril es la paciencia de Dios, que nos da tiempo para cambiar, pero también la perseverancia que nosotros necesitamos en nuestro camino de conversión. La vida cristiana es un camino de perseverancia constante. Un camino que no siempre es fácil ni inmediato. La paciencia de Dios no significa que nuestra vida cristiana sea sin dificultades, sino que Él nos da el tiempo y la gracia necesarios para vencer nuestras debilidades y avanzar hacia Él. La perseverancia es necesaria porque la conversión no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de un proceso largo y, en ocasiones, doloroso. Sin embargo, como la higuera, debemos seguir creciendo, buscando el momento en que finalmente demos fruto. La paciencia y la perseverancia no son solo virtudes humanas, sino también frutos de la gracia divina. Dios nos sostiene en este camino de conversión, dándonos las fuerzas necesarias para perseverar. Aun cuando la lucha sea difícil, o los frutos no se vean de inmediato. El propósito de la misericordia y la justicia divina. La misericordia de Dios, tan claramente reflejada en la parábola del viñador que intercede por la higuera, nos muestra el propósito de la justicia divina. Restaurar, sanar y dar vida. No se trata de una justicia que busca la destrucción o la condena, sino una justicia que anhela la restauración de lo que está roto. Esta justicia es también misericordiosa, pues se mueve con el deseo de vernos convertidos, sanos y reconciliados con Dios. La justicia de Dios está al servicio de su amor y de su deseo de que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y vivan en comunión con Él. Este entendimiento de la justicia divina nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente a la forma en que vemos la justicia humana. La justicia en el mundo está frecuentemente relacionada con el castigo, el sufrimiento y la retribución. Pero la justicia divina, ¿cómo se muestra en este pasaje? Está dirigida a la restauración, a la reconciliación y a la sanación de nuestras almas. La justicia de Dios es un acto de misericordia, porque su propósito último es salvarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo con su voluntad. La misericordia de Dios y la responsabilidad humana. Mientras la misericordia de Dios es infinita y paciente, también es cierto que nuestra respuesta a esa misericordia debe ser activa. Jesús nos invita a vivir de manera coherente con la gracia que recibimos. La misericordia de Dios no elimina
nuestra responsabilidad, sino que la intensifica. Al comprender que Dios es paciente con nosotros y que nos da tiempo para cambiar, debemos responder con gratitud, con una vida de acción y con una conversión constante. La misericordia divina nos impulsa a vivir de manera diferente. Si hemos experimentado el amor incondicional de Dios, esto debe motivarnos a vivir con una mayor conciencia de la fragilidad humana, del sufrimiento ajeno y de la necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida diaria. No podemos vivir de manera indiferente o superficial, pues el llamado a la conversión implica una vida que refleje la misericordia de Dios hacia los demás. Al ser receptores de su misericordia, estamos llamados a ser agentes de esa misericordia en el mundo. La realidad del juicio final, una llamada a la responsabilidad. A lo largo de este pasaje, Jesús nos hace recordar la realidad de la venida del juicio final, aunque se nos ofrece una oportunidad de arrepentimiento y conversión. No debemos olvidar que el juicio de Dios es una realidad ineludible. El tiempo que se nos da no es ilimitado. Y aunque la paciencia divina es grande, el juicio de Dios será justo y definitivo. Este juicio no se trata de una condena arbitraria, sino de una evaluación de nuestras vidas según la forma en que hemos vivido, en relación con el amor y la voluntad de Dios. Este recordatorio del juicio final debe llevarnos a una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tenemos ante Dios. La vida cristiana no se trata solo de recibir la misericordia de Dios, sino de vivir de manera que nuestra vida refleje esa misericordia en nuestras acciones. El juicio de Dios será un acto de justicia, pero también de misericordia para aquellos que han vivido de acuerdo con su voluntad y han respondido a su gracia. El llamado a la conversión continua. El mensaje central de este pasaje es la urgencia de la conversión continua. El arrepentimiento no es un acto único, sino un proceso continuo a lo largo de nuestra vida. Jesús nos invita a ser conscientes de nuestra fragilidad y de la necesidad de su gracia en cada momento. El tiempo que tenemos es limitado, pero la misericordia de Dios nunca se agota. Si respondemos a este llamado con sinceridad y dedicación, nuestra vida se llenará de los frutos del Espíritu Santo: paz, justicia, amor y perseverancia. Este pasaje nos recuerda que la conversión no es solo un cambio interior, sino un proceso que se refleja en nuestras acciones diarias. Dios nos da tiempo, nos ofrece oportunidades y nos invita a crecer, pero al mismo tiempo nos llama a ser responsables de nuestra respuesta. La vida cristiana es un camino de transformación continua, y debemos vivir cada día con la esperanza de que, con su ayuda, seremos capaces de dar los frutos de justicia que Él espera de nosotros. El llamado a la conversión. Jesús, en su respuesta a las inquietudes sobre las tragedias y la aparente injusticia de los sucesos, nos ofrece una enseñanza profunda sobre el arrepentimiento y la conversión. En su comentario sobre los galileos que murieron a manos de Pilato y la tragedia que ocurrió con la torre de Siloé, Jesús no se limita a dar una respuesta histórica,
sino que utiliza estos eventos como una puerta hacia una reflexión más profunda sobre la vida, la muerte y la relación con Dios. El sufrimiento humano, aunque nos conmueve y nos despierta preguntas, no debe ser visto como una señal directa del juicio divino, sino como una oportunidad de reflexión y conversión. Jesús utiliza estos momentos de crisis como lecciones espirituales, invitándonos a mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos viviendo de manera acorde con el llamado de Dios. La enseñanza que Jesús transmite es clara. Todos estamos llamados a la conversión, a un cambio interior profundo, que se manifiesta no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. El sufrimiento no es un castigo directo por nuestros pecados, pero sí puede ser una llamada a una transformación en nuestra relación con Dios. La verdadera conversión es un proceso continuo que debe llevarnos a ser más conscientes de la fragilidad humana y de nuestra necesidad constante de la misericordia divina. La conversión implica un cambio profundo en nuestra mente y corazón, una reorientación hacia lo que realmente importa: el amor a Dios y a los demás. La desafiante reflexión sobre el sufrimiento. Uno de los aspectos más difíciles de comprender en este pasaje es la cuestión del sufrimiento y la tragedia. Como seres humanos, tendemos a buscar razones inmediatas para las calamidades que nos afectan, buscando explicaciones que nos ayuden a dar sentido al dolor y la angustia. Pero Jesús nos invita a ir más allá de las explicaciones superficiales. No podemos reducir el sufrimiento a un castigo divino ni asumir que los que sufren son más culpables que los que no lo hacen. Jesús desafía esa forma de pensar, mostrándonos que el sufrimiento no siempre tiene una causa inmediata, pero sí tiene un propósito. Nos llama a la conversión, a la reflexión sobre nuestra vida, a cuestionar nuestras prioridades y nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre el sufrimiento y las tragedias, debemos evitar caer en la trampa de pensar que lo que nos ocurre es siempre un juicio directo sobre nuestro pecado. Aunque el sufrimiento forma parte de la vida humana, Jesús nos invita a ver más allá del dolor y a aprovecharlo como una oportunidad para revisar nuestras vidas. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios a través de esta experiencia? Esta es la clave de la espiritualidad cristiana. Transformar las pruebas en una oportunidad para crecer, para ser más misericordiosos, más solidarios y más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. La parábola de la higuera estéril, un llamado a la productividad espiritual. A continuación, Jesús relata la parábola de la higuera estéril, que completa y enriquece su enseñanza sobre el arrepentimiento y la conversión. La higuera estéril representa a todos aquellos que, a pesar de estar en la viña de Dios, no están produciendo frutos de justicia ni viviendo de acuerdo con su voluntad. El dueño de la viña, al ver que la higuera no da fruto, está dispuesto a cortarla. Pero el viñador intercede,
Y pide un poco más de tiempo. Esta imagen refleja la paciencia de Dios, que nos da tiempo para arrepentirnos y cambiar. Pero también subraya que este tiempo no es infinito. La higuera estéril no es solo un símbolo de aquellos que no producen frutos, sino también una advertencia para todos nosotros. Estamos llamados a ser productivos espiritualmente, a dar frutos en nuestra vida cristiana. Estos frutos no se limitan a las buenas obras externas, sino que son también frutos de una conversión profunda. La paz, la justicia, el perdón, la misericordia, la caridad. No basta con estar en la viña de Dios. Debemos dar fruto. Y ese fruto debe ser el reflejo de una vida transformada por su gracia. Jesús nos está diciendo que nuestra relación con Dios debe dar resultados visibles, no solo en nuestras actitudes hacia Él, sino en nuestras acciones hacia los demás. La paciencia de Dios y el límite del tiempo. Una de las enseñanzas más importantes de este pasaje es el recordatorio de la paciencia infinita de Dios. El viñador pide más tiempo para la higuera estéril, mostrando que, aunque la paciencia de Dios es grande, también tiene un propósito y un límite. Dios nos da tiempo para que cambiemos. Pero ese tiempo no es eterno. Jesús nos está invitando a aprovechar las oportunidades que tenemos ahora, en el presente, para dar frutos de conversión. Esta paciencia divina no es una excusa para vivir de manera indiferente o posponer nuestra conversión, sino un llamado urgente a la acción, a vivir ahora de acuerdo con la voluntad de Dios. La paciencia de Dios es un acto de misericordia. A veces nos encontramos estancados en nuestras vidas espirituales. Pero la paciencia de Dios nos ofrece la oportunidad de reflexionar y cambiar. No obstante, esta paciencia no significa que no habrá un juicio final. Como nos enseña la parábola de la higuera estéril, el tiempo tiene un límite. Si no aprovechamos el tiempo que Dios nos da para cambiar, si seguimos viviendo sin dar frutos de conversión, eventualmente nos enfrentaremos a las consecuencias de nuestra falta de respuesta a su llamado. La llamada a la responsabilidad personal. La parábola de la higuera estéril también nos llama a la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia vida espiritual. No podemos depender de la fe de otros ni esperar que alguien más se encargue de nuestra conversión. La relación con Dios es algo personal e individual. Y cada uno de nosotros es responsable de vivir según sus enseñanzas y de dar frutos que reflejen esa relación. Este llamado a la responsabilidad es un recordatorio de que no debemos vivir de manera pasiva, sino activa, buscando siempre crecer en nuestra fe, ser más compasivos con los demás y trabajar por la justicia y la paz en el mundo. La vida cristiana no es una vida estática, sino una vida de constante transformación. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. La llamada a la esperanza, la misericordia de Dios. A pesar de las advertencias y desafíos que Jesús nos presenta, también hay un mensaje de esperanza en este pasaje.
La misericordia de Dios es infinita. Y aunque nuestra vida espiritual pueda estar estancada, siempre hay tiempo para cambiar, para convertirnos, para vivir una vida que dé frutos. La parábola de la higuera estéril muestra la paciencia de Dios, que nos da tiempo para crecer. Y nos recuerda que, aunque estemos lejos de la perfección, siempre podemos volver a Él con un corazón contrito y humilde. La misericordia de Dios nos da la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de volver a comenzar. No importa cuántas veces hayamos fallado, ni cuán lejos nos hayamos alejado de Él. El Señor nos espera siempre con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a crecer. Esta misericordia no debe ser vista como una licencia para vivir de manera indiferente, sino como una oportunidad para transformarnos y vivir de acuerdo con la voluntad divina. La importancia del arrepentimiento y la acción. El arrepentimiento que Jesús nos invita a vivir no es solo un acto emocional o intelectual, sino una acción concreta que debe transformar nuestra vida. Jesús nos llama a vivir de manera activa en nuestra fe, a no quedarnos pasivos esperando que las cosas cambien por sí solas, sino a tomar la iniciativa de arrepentirnos y de vivir según el Evangelio. El arrepentimiento verdadero se refleja en nuestras acciones, en el perdón a los demás, en la lucha por la justicia, en la búsqueda de la paz y en el amor a los pobres y necesitados. Es importante comprender que el arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino un compromiso continuo con el cambio. La vida cristiana implica un trabajo constante en nuestra vida interior y exterior. No es suficiente con lamentar nuestros errores. Debemos tomar las decisiones necesarias para cambiar nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestras relaciones. La conversión es un proceso diario que exige esfuerzo, perseverancia y la gracia de Dios. La urgencia de la conversión, un llamado para todos. Jesús nos recuerda que el llamado a la conversión es urgente. No hay tiempo que perder. Las tragedias, el sufrimiento y las dificultades de la vida son recordatorios de la fragilidad humana y de la necesidad de arrepentirnos y volver a Dios. No podemos esperar a mañana para cambiar, sino que debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora. La vida es un don precioso, y debemos vivirla de manera que refleje la voluntad de Dios. Este pasaje nos invita a vivir con un sentido de urgencia en nuestra vida cristiana. Cada día es una oportunidad para dar frutos, para crecer en santidad y para acercarnos más a Dios. Jesús nos da tiempo, pero también nos recuerda que este tiempo no es eterno. La llamada a la conversión es un llamado urgente que debemos responder con todo nuestro corazón. La condición humana y el sufrimiento. El pasaje de Lucas nos invita a una reflexión profunda sobre la condición humana y la relación entre el sufrimiento, el pecado y la misericordia de Dios. Jesús nos muestra que el sufrimiento, ya sea personal o colectivo, no debe ser interpretado como una retribución directa de Dios por nuestras faltas. La visión de un Dios vengativo que castiga
a los seres humanos por cada error es ajena a la revelación cristiana. La enseñanza de Jesús pone de manifiesto que, más allá del sufrimiento, la verdadera cuestión que debemos abordar es nuestra necesidad de conversión. El sufrimiento nos lleva, en muchas ocasiones, a preguntarnos sobre el sentido de la vida, la injusticia y el dolor. Sin embargo, en lugar de buscar culpables, o tratar de comprender el sufrimiento, en términos de justicia humana, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a preguntarnos si estamos viviendo según el propósito de Dios. La invitación a la conversión que surge de este pasaje es un recordatorio de que el sufrimiento no debe ser visto solo como una tragedia o una injusticia, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Esta perspectiva nos lleva a pensar en las dificultades de la vida como una ocasión de purificación y como una llamada a vivir de manera más cercana a Dios. Las tragedias no son castigos divinos, sino momentos que nos invitan a reconocer nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad de arrepentimiento. Así, el sufrimiento, lejos de alejarnos de Dios, puede acercarnos a Él si lo vemos como una oportunidad de renovación interior. El llamado a la reflexión personal. Jesús no responde a la pregunta sobre la causa del sufrimiento con una explicación teológica abstracta o filosófica. En cambio, aprovecha la ocasión para hacer una reflexión personal sobre la vida de cada uno de nosotros. La invitación a la conversión no es una invitación vaga, sino un llamado personal a cada individuo. Jesús nos llama a que nos miremos a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios, y no a juzgar las vidas de los demás. La conversión comienza en lo más profundo del corazón, donde se reconocen nuestras debilidades y se abre el camino para una vida más plena en Cristo. Esta reflexión personal es clave para entender el mensaje de Jesús. No se trata de compararnos con los demás ni de buscar las faltas ajenas. Se trata de mirar dentro de nuestro propio ser y de reconocer la necesidad de cambio. La conversión no es una cuestión de ser mejor que los demás, sino de vivir en coherencia con el llamado de Dios para nuestras vidas. Este llamado a la reflexión personal implica una disposición interior para escuchar la voz de Dios, para reconocer nuestras fallas y para comprometernos con el cambio. La imagen de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril que sigue a la reflexión sobre los sucesos trágicos es fundamental para entender el mensaje central de este pasaje. Jesús no solo habla del arrepentimiento en términos de una actitud interna, sino también en términos de frutos concretos. La higuera estéril es un símbolo de la vida cristiana que no da frutos, de la fe que no se traduce en obras, de la vida que permanece estática y no responde al llamado de Dios a crecer. El dueño de la viña está dispuesto a cortar la higuera porque no da frutos, lo que refleja la seriedad de la situación. Vivir sin producir frutos de justicia es incompatible con la vida cristiana.
Sin embargo, el viñador, que representa a Cristo, intercede y pide más tiempo para la higuera, dándole una oportunidad para que produzca frutos. Esta es una imagen de la paciencia divina, pero también de la urgencia de la conversión. La parábola de la higuera estéril es una metáfora de nuestra vida espiritual. Todos estamos llamados a dar frutos, a vivir de manera que nuestra fe se traduzca en acciones concretas de amor, justicia, misericordia y paz. No basta con tener una fe abstracta o una religiosidad superficial. Debemos vivir esa fe de manera tangible, a través de nuestras decisiones, nuestra actitud hacia los demás y nuestra relación con Dios. La parábola también nos recuerda que la paciencia de Dios no es infinita. Así como el viñador le da una oportunidad a la higuera para dar frutos, Dios nos da tiempo para convertirnos. Sin embargo, este tiempo tiene un límite, y debemos aprovecharlo. El juicio y la misericordia de Dios. La imagen de la higuera también nos recuerda que el juicio de Dios es real. Jesús no minimiza la seriedad del juicio final, pero al mismo tiempo nos habla de la misericordia de Dios, que nos da tiempo para arrepentirnos y cambiar. El juicio no es algo arbitrario ni cruel, sino un acto de justicia y amor divinos. Dios no desea la condena de nadie, sino que todos se salven. La paciencia divina, ejemplificada en el viñador, que intercede por la higuera, refleja el deseo de Dios de ofrecernos siempre nuevas oportunidades para la conversión. Sin embargo, también nos llama a no vivir de manera irresponsable, sino a ser conscientes de la fragilidad de nuestra vida y de la necesidad de aprovechar el tiempo que Él nos da. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. La parábola de la higuera estéril nos enseña que la misericordia de Dios no significa que no habrá consecuencias para nuestra falta de frutos. Al igual que el viñador, Dios intercede por nosotros. Pero llega un momento en que debemos rendir cuentas por nuestra vida. El juicio final será la culminación de nuestras elecciones y acciones. Por tanto, vivir en la conversión constante es la mejor preparación para ese encuentro con Dios, cuando seremos juzgados por el amor que hemos dado y recibido en su nombre. El tiempo de la conversión. Uno de los mensajes más urgentes de este pasaje es el llamado a aprovechar el tiempo de la conversión. Jesús nos invita a no procrastinar nuestra transformación espiritual, sino a aprovechar el presente para cambiar. El arrepentimiento no debe ser algo que posterguemos para mañana, sino una decisión que tomamos hoy. La vida cristiana no es algo que se puede vivir mañana, sino que debe ser vivida en el presente, en cada acción, en cada palabra y en cada relación. El tiempo que tenemos es un regalo de Dios, y debemos usarlo sabiamente para crecer espiritualmente y para producir frutos dignos de arrepentimiento. La vida cristiana es un camino de constante conversión. Cada día es una oportunidad para vivir más plenamente la voluntad de Dios, para amar más profundamente, para perdonar más generosamente
y para vivir con mayor fidelidad a su palabra. No podemos esperar a que el momento perfecto llegue. Porque ese momento nunca llega si no tomamos decisiones concretas hoy. La parábola de la higuera nos recuerda que cada día que pasa es una oportunidad que no debemos desperdiciar. El tiempo que se nos da para arrepentirnos y cambiar tiene un límite. Y debemos ser conscientes de ello. La paciencia de Dios y nuestra respuesta. La paciencia de Dios, que se muestra en la parábola del viñador que intercede por la higuera, es un regalo y una lección profunda. Nos recuerda que Dios no nos abandona, aunque a menudo no demos frutos. La paciencia de Dios nos da tiempo para reflexionar, para cambiar y para crecer. Esta paciencia debe inspirarnos a vivir con un sentido de gratitud y de responsabilidad. Si Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos ser pacientes con los demás y con nosotros mismos. La conversión es un proceso que lleva tiempo. Y aunque no siempre vemos resultados inmediatos, debemos confiar en que, con la gracia de Dios, nuestros esfuerzos darán frutos en su tiempo. La conversión como acción continua. La conversión que Jesús nos propone no es un evento único, sino un proceso continuo. El arrepentimiento debe ser una actitud constante en nuestra vida. Una disposición continua a cambiar, a crecer y a mejorar. No se trata de un arrepentimiento momentáneo, sino de una transformación constante, que nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. La conversión es algo que debe reflejarse en nuestras acciones diarias, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra dedicación al servicio y en nuestra fidelidad al amor de Dios. Esta conversión no es solo interior, sino también exterior. La verdadera conversión se ve en los frutos que damos, en la paz que promovemos, en el perdón que ofrecemos, en la generosidad con la que damos. La necesidad de la vigilancia espiritual. Jesús nos llama a ser vigilantes y a vivir con una conciencia constante de nuestra necesidad de conversión. La vida cristiana requiere estar alerta, ser conscientes de nuestras debilidades y no confiar en nuestra propia fortaleza. La vigilancia espiritual implica estar atentos a las tentaciones, a las distracciones y a todo lo que pueda apartarnos de la voluntad de Dios. No podemos darnos por satisfechos con una conversión superficial, sino que debemos trabajar constantemente en nuestra vida espiritual para crecer y dar frutos. La vigilancia nos permite aprovechar las oportunidades de conversión que Dios nos da y nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. El urgente llamado a la conversión. El pasaje de Lucas nos presenta un llamado urgente a la conversión. Nos recuerda que la misericordia de Dios nos da tiempo para cambiar, pero también nos invita a ser conscientes de que este tiempo no es infinito. La conversión no es una opción, sino una necesidad. Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a producir frutos dignos del reino de Dios. La paciencia de Dios es infinita, pero no debemos abusar de ella. Este es un llamado a vivir de manera más plena, a crecer en nuestra relación con Dios
y a ser instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. La tragedia como llamado a la reflexión. En el contexto de este pasaje, donde Jesús habla sobre dos trágicos eventos: la muerte de unos galileos a manos de Pilato y la caída de una torre en Siloé, se puede ver un contraste entre el sufrimiento humano y la llamada al arrepentimiento. La reacción inicial ante tales tragedias suele ser la de intentar buscar una causa, una explicación, como si los muertos fueran culpables de algo específico. Sin embargo, Jesús refuerza que la tragedia no siempre es consecuencia de un pecado particular, sino que refleja la fragilidad de nuestra existencia humana. El sufrimiento, como nos enseña este pasaje, no necesariamente es un castigo directo, sino una parte inherente a la condición humana caída. A través de estos hechos, Jesús no nos invita a cuestionar la justicia de Dios, sino a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo vivimos en relación con Él, y si estamos realmente preparados para enfrentarnos a la muerte, que es el destino común a todos. La invitación es a no esperar que ocurran tragedias para volvernos hacia Dios, sino a vivir en constante estado de preparación y vigilancia espiritual. El llamado a la conversión. Jesús usa estas tragedias para dirigirnos hacia una reflexión personal. Si no se convierten, todos perecerán igualmente. Este es el centro del mensaje. La necesidad de conversión. No es suficiente con esperar que las tragedias nos toquen para ponernos en movimiento espiritualmente. La conversión no debe ser vista como una respuesta reactiva a eventos inesperados, sino como una decisión consciente, tomada cada día. La llamada a la conversión es una invitación a reconocer nuestra condición humana, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de salvación. La conversión es un proceso continuo, una respuesta constante al amor de Dios, que nos llama a vivir una vida más plena, más centrada en su voluntad. Por tanto, no se trata solo de un arrepentimiento por los pecados cometidos, sino de un cambio profundo de vida, un giro radical hacia el bien, la paz y la justicia que Dios nos ofrece. Es una invitación que requiere una respuesta activa y diaria de nuestra parte. El juicio de Dios y la paciencia divina. La parábola de la higuera estéril que sigue a la advertencia sobre la conversión se convierte en un complemento esencial para entender la actitud de Dios ante nuestra vida espiritual. La figura de la higuera es emblemática de nuestras vidas. La invitación a dar frutos es clara. Si la higuera no da frutos, ¿por qué seguir dándole tiempo? Esta imagen no habla solo de una cuestión de desempeño espiritual, sino de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene frente a la llamada divina. La higuera estéril nos muestra que, aunque la paciencia de Dios es inmensa, también existe un límite. La gracia de Dios, al igual que la del viñador que intercede por la higuera, nos da una oportunidad para cambiar. Pero no debemos abusar de esa oportunidad. La misericordia de Dios es infinita, pero está acompañada de un llamado urgente a dar frutos, es decir, a vivir de manera coherente con la fe que profesamos.
Este aspecto del juicio divino no es algo que debamos temer, sino algo que debe motivarnos a una vida más comprometida. El juicio final no es una condena arbitraria, sino el resultado natural de nuestra disposición a aceptar o rechazar el amor de Dios. Por eso, vivir como si la conversión fuera algo opcional es un error. El juicio no es un castigo vengativo, sino la consecuencia de no haber respondido adecuadamente al amor de Dios, que nos ofrece siempre una nueva oportunidad. La gracia de la intercesión. El viñador que pide más tiempo para la higuera simboliza la intercesión de Cristo por nosotros. Si bien somos responsables de nuestras acciones, y debemos rendir cuentas ante Dios, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, se convierte en el intercesor que nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas. La gracia de la intercesión nos permite vivir en una continua renovación. No porque seamos perfectos, sino porque Dios, a través de Cristo, nos otorga el perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. Esta intercesión no es solo un acto de clemencia, sino una invitación a una conversión sincera y profunda, que se refleje en frutos concretos en nuestra vida. El viñador también refleja la paciencia infinita de Dios, que siempre nos da más tiempo para arrepentirnos. En este sentido, Jesús se presenta como el mediador que nos ayuda a mantenernos en el camino de la fe. La conversión no es solo un acto individual, sino también una acción que se sostiene en el amor de Cristo y en su poder redentor. Si el viñador no intercediera por la higuera, ésta sería cortada. Pero el amor de Dios nos da un tiempo para renovarnos, para dar frutos dignos del reino. La invitación a una fe activa. La conversión a la que somos llamados en este pasaje es una conversión que debe traducirse en obras. No basta con arrepentirse y esperar que todo se resuelva por arte de magia. La conversión implica un cambio visible en nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar. En el cristianismo, la fe siempre ha sido entendida como algo activo, que se pone en práctica a través de las acciones. La fe no se limita a un acto interior de devoción, sino que se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra dedicación al servicio de los necesitados, en nuestra justicia, en nuestra paz, en nuestra bondad. Jesús nos está llamando a una fe que sea evidente en nuestro día a día. Una fe que produzca frutos en el mundo, que transforme nuestro entorno y nos haga ser luz para los demás. Esta fe activa es lo que da sentido a nuestra conversión. No se trata simplemente de cambiar por cambiar, sino de cambiar para vivir de acuerdo con el reino de Dios, para que su voluntad se haga realidad en la tierra. La fe activa no es solo un acto de obediencia, sino una respuesta al amor que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. La conversión es el primer paso, pero los frutos son la evidencia de que hemos aceptado ese llamado divino a vivir de manera coherente con la fe. La urgencia de vivir el presente. Un mensaje claro en este pasaje es la urgencia de vivir el presente. Jesús no nos invita a esperar que la vida pase para hacer las paces con Dios. Cada día es un regalo que debemos aprovechar para acercarnos a Él.
La conversión no es algo que podamos postergar, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Vivir en el presente con conciencia y responsabilidad es la clave para una vida cristiana auténtica. El arrepentimiento y la conversión no deben ser decisiones que dejemos para mañana, sino algo que tomamos en el hoy. Este pasaje también nos invita a vivir sin miedo al juicio, sino con la confianza de que, si vivimos de acuerdo con el llamado de Dios, estaremos preparados para enfrentarnos a cualquier situación, incluida nuestra muerte. Vivir el presente significa vivir con la certeza de que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. La vida cristiana es un constante recordatorio de que debemos aprovechar cada momento para vivir en coherencia con la fe y la esperanza que profesamos. La misericordia como llamado a la acción. La misericordia de Dios, expresada a través de la paciencia del viñador que intercede por la higuera, no debe ser entendida como una licencia para vivir de cualquier manera, sino como una invitación a la acción. Si Dios es paciente con nosotros, no es para que sigamos viviendo en indiferencia o en pecado, sino para que aprovechemos esa oportunidad de conversión. La misericordia divina se convierte en un llamado a vivir con responsabilidad, a reconocer que el tiempo que se nos da es precioso y que, como cristianos, debemos estar dispuestos a producir frutos que glorifiquen a Dios. La misericordia de Dios no elimina la necesidad de cambio en nuestras vidas, sino que, al contrario, nos da la fuerza y el valor necesarios para hacer ese cambio. Si somos conscientes de la misericordia de Dios, debemos vivir en gratitud, transformando nuestras vidas a través de obras que reflejen esa misericordia recibida. La acción cristiana, por tanto, debe ser siempre una respuesta a la misericordia de Dios, y no un acto aislado de justicia humana. El compromiso de ser testigos de la conversión. La conversión no es solo un proceso individual, sino comunitario. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la conversión no solo en nuestras vidas personales, sino también en la comunidad en la que vivimos. Nuestro arrepentimiento y cambio deben ser ejemplos para los demás, para que también ellos puedan ver en nosotros la obra de Dios y ser inspirados a transformar sus vidas. Vivir de manera coherente con la fe, dando frutos de justicia y misericordia. Es una forma de ser luz en el mundo, de ser sal de la tierra, y de ofrecer a los demás la oportunidad de vivir en el reino de Dios. Este llamado a ser testigos es urgente, y nos recuerda que no vivimos solo para nosotros mismos. Nuestra vida cristiana está orientada hacia los demás, hacia la construcción del reino de Dios en la tierra. Por ello, el llamado a la conversión no es solo para nosotros, sino también para aquellos con los que compartimos nuestra vida. Si nos convertimos, si vivimos según el Evangelio, no es solo por nuestra salvación personal, sino también para llevar la salvación a otros, para ser instrumentos de cambio.
En un mundo necesitado de esperanza y justicia. En conclusión, el pasaje de Lucas es un profundo llamado a la reflexión y la conversión. Jesús nos invita a no caer en la trampa de pensar que las tragedias que nos rodean son castigos divinos, sino que deben servirnos como recordatorios de nuestra fragilidad y de la necesidad constante de arrepentimiento. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, se nos ofrece una oportunidad de volver a Dios, de cambiar nuestras vidas y de producir frutos dignos del reino de los cielos. La parábola de la higuera estéril resalta la paciencia de Dios, pero también la urgencia de nuestra respuesta. La misericordia divina no debe ser malinterpretada como una licencia para la indolencia espiritual, sino como un llamado a la acción, a la conversión y al compromiso con una vida transformada. Es una invitación a hacer de cada día un paso hacia la plenitud del reino y a vivir en la luz de la gracia divina, no solo para nuestra salvación personal, sino también como testigos del amor de Dios en el mundo. Cada momento es un regalo para crecer, arrepentirse y renovar nuestra relación con Dios. No podemos postergar nuestra conversión, pues el tiempo no es eterno. Como el viñador que intercede por la higuera, Cristo se ofrece como mediador y salvador, dándonos tiempo y gracia para cambiar. Pero ese tiempo, aunque generoso, no es infinito. Por lo tanto, vivir en vigilancia, con fe activa y frutos de justicia, es la verdadera respuesta al llamado de Dios. Así, no solo prepararemos nuestra vida para el encuentro con Él, sino que también seremos instrumentos de cambio en un mundo que necesita desesperadamente la luz y la esperanza del Evangelio. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.